Hola hermanos, ¿qué tal? Bueno, vamos a seguir un poquito con el pasaje que habíamos hecho el domingo pasado. El domingo pasado habíamos visto ya un poco de observación del texto, si se acuerdan todas las cosas que habíamos subrayado, habíamos visto, eh, pudimos estar como bien se dice, ¿no? Esta parte es una observación profunda. ¿Mm? Ahora vamos a entrar un poquito a lo que es la interpretación. La interpretación del pasaje. O sea, yo todavía no voy a hacer ninguna aplicación, sino lo que estoy haciendo, voy a ver lo que el pasaje me está diciendo, ¿no? O el pasaje lo que quiso decir, ¿no? Y para eso vamos a estar haciendo prácticamente casi parecido a lo que es la observación, pero vamos a agregar algunas cositas más. Entonces, nuevamente vamos a ver el texto de Juan 3, del 1 al 21. ¿Eh? Juan 3, del 1 al 21. Y yo lo había hecho en un Word. Bien, acá tengo mi Word y ustedes van a ver un montón de cosas que yo he hecho. ¿Eh? Y la voy a ir explicando de a poco. Bien, una de las cosas que me llama la atención es que los que puse acá, ¿no? ¿Para qué servían las señales? ¿Para qué servían las señales? Porque dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús, dice, de noche, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? ¿Ven? ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales, ¿no? Que tú haces si no está Dios con él. En el capítulo 2, versículo 23, esperen un cachito que vamos al capítulo 2, versículo 23, nosotros podemos ver que dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, como viendo las señales que hacía. Entonces Nicodemo va a Jesús y hace una afirmación, ¿no? Sabemos, dice. Ahora, ¿cómo lo reconoce Nicodemo y los otros al ver estas señales? ¿Cómo los reconocen? ¿Qué es lo que me llama la atención? ¿Cómo lo reconoce? Bien, como maestro. Lo reconocen como maestro. Y como decía el versículo 2, dice, muchos creyeron en su nombre viendo las señales. Entonces, Jesús dice en el versículo 3, respondió, ¿no? Ahora, si ustedes observan, Jesús responde, o sea, la base de su respuesta de Jesús es en base, como escribí acá, es en base a este reconocimiento, ¿no? Que Jesús dice esto. Es en base a ese reconocimiento, no es en base a una pregunta. Nicodemo, si nosotros vemos acá, no fue con una pregunta, sino que Jesús responde en base a lo que tanto Nicodemo y sabemos, o sea, es ellos o otros, no tanto Nicodemo como otros, lo reconocen como maestro. Entonces Jesús le dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vuelvo a explicarlo otra vez. Acá Nicodemo se acerca
a Jesús y le dice, habla con Jesús, reconociendo que hay señales, ¿m? Pero esas señales para ellos, tanto Nicodemo como otros, lo reconocen como maestro. ¿Eh? Entonces Jesús le tuvo que responder en base a lo que ellos reconocieron como maestro, le tuvo que responder diciendo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y acá hay otra cosa que nosotros no anotamos también, que es bueno anotar en lo que hicimos anteriormente, las repeticiones. Hay muchas veces se repite naciere, todo en amarillo, naciere, naciere, nacido, nacido, nacer, nacido, o sea que es algo que me tiene que llamar la atención porque es algo central en el pasaje. Entonces Jesús comienza a decirle a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos o el reino de Dios. Ahora, fíjese la respuesta de Nicodemo en forma de pregunta. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y yo noté acá, es como la pregunta es obvia, ¿no? El que no naciere de nuevo, entonces, ¿cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? O también me suena como algo casi sarcástico, ¿no? Puede decir, a ver, ¿puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pueden ser varias cosas, ¿no? Pero hay una duda acá con respecto a Nicodemo. A mí me gusta, es como una pregunta obvia, decirle, Jesús, ¿cómo puede nacer otra vez un hombre viejo? ¿Cómo puede entrar en el vientre? ¿No entendés eso? Por eso suena como medio sarcástica, pero bueno, la pregunta está. Y Jesús le responde a esa pregunta. Y le dice, respondió Jesús, dice, de cierto te digo. Otra vez, fíjense, ¿no? El que no naciere, algo central del pasaje, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y acá está, como acá noté, ¿ven? La explicación de cómo es esto de nacer de nuevo. Esta es la explicación. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Por qué el agua? Y es algo una pregunta que uno se tiene que hacer, ¿no? Porque Jesús dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, ahí se acuerdan cuando nosotros habíamos hablado también en la observación, es hacer preguntas al texto, preguntas que a veces nos traen duda, como en el caso puse yo acá. Entonces, ¿por qué el agua? Bien, la explicación más razonable es que Juan el Bautista comienza a hacer un llamado a bautizarse, que es lo que nosotros vemos en el capítulo anterior. Es más, no se encuentra en Juan específicamente bien todo lo que se ve, ¿no? El bautismo de Juan, pero no se encuentra bien específico por qué Juan bautizaba. Eso se puede ver en los evangelios sinópticos, como es Mateo, Marcos y Lucas. Si ustedes recuerdan, en Mateo, cuando Jesús se encuentra con Juan y Jesús entra en el agua para bautizarse, dice, Juan le dice, no, a ver, vos me tenés que bautizar a mí, no yo a vos. ¿Recuerdan ese pasaje?
¿Y qué le dice, qué le dice Jesús? Jesús le dice, Juan, para un cacho, tenemos que cumplir toda justicia. ¿Mm? ¿Por qué? Porque se estaba introduciendo algo nuevo. Dios había comenzado a hablar después de 400 años de silencio. Dios había empezado a hablar y vino un profeta y trajo algo nuevo también, que era nuevo específicamente para los judíos. ¿Eh? Porque el bautizarse en agua era algo irracional para los judíos, porque solamente ese rito de purificación lo debían hacer los judíos, no alguien. Por eso la queja que hacían los fariseos, pero nosotros somos hijos de Abraham. Por eso la queja. Ellos no tenían que bautizarse porque no eran gentiles, pero ahora Dios le está diciendo, tienen que bautizarse. Entonces Jesús por eso es bautizado, porque debía cumplir absolutamente todas las ordenanzas que Dios había hecho. Entonces esa es una de las explicaciones que puede tener el que no naciere de agua. ¿Mm? Que es la que realmente a mí me cuadra mejor. ¿Mm? Entonces ya más o menos tenemos un poco la respuesta, el que no naciere de agua, pero se dan cuenta que yo acá me fui un poco eh, a los otros evangelios, ¿no? Pero bueno, igual, el que y le expliqué un poquito el por qué, ¿no? Me adelanté un poco, pero le expliqué un poquito el por qué naciere de agua. Pero bueno, es lo que él también, los capítulos 1, 2, 3, me habla acerca de lo que Juan el Bautista estaba haciendo. Entonces, por eso, ¿no? Pero después, inmediatamente, en el versículo 6 y 7, perdón, el versículo 6 dice, lo que no es, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y, la comparación, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Fíjense cómo yo lo separé. ¿Ven? Puse y, porque claro, está comparando, entonces para entender mejor el pasaje yo lo separé para que yo pueda entender, ¿no? Lo que es nacido, es una comparación, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús comienza a hablar ahí, ahora, solo de la obra del espíritu, no del agua. ¿Eh? Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y acá entra con un ejemplo. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El ejemplo del viento es para mostrar a Nicodemo que el Espíritu obra de una manera misteriosa, como él quiere, así como lo hace el viento. Porque ese es el ejemplo que le estás dando. Es necesario nacer de nuevo, dice, pero acá yo tengo que estar viendo. Fíjense que todo esto, este ejemplo, porque dice todo aquel que es nacido del Espíritu, todo este ejemplo está hablando redundantemente, uy, perdón, un cachito que, a ver si lo puedo. Está hablando, este ejemplo, está hablando de lo que es, de cómo se nace en el espíritu. Acá, o acá, o acá. Acá está el centro, es el que no nace de nuevo. No puede ser, o sea, no puede entrar al reino de Dios. Entonces, todo esto, ¿no? Al escuchar todo esto, Nicodemo, responde Nicodemo y le hace esa pregunta. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede suceder esto? El viento sopla donde queda, dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces Nicodemo dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y la respuesta de Jesús es interesante porque le dice, eres tu maestro
¿y no sabes esto? Entonces, si nosotros nos podemos a pensar un poquito, acuérdense que él está hablando con un maestro de la ley, un maestro de lo que es el Antiguo Testamento. Él es un maestro y este maestro le está preguntando, a ver, ¿cómo puede ser esto? La respuesta de Jesús a Nicodemo es como decirle, yo ahí que puse, ¿no? ¿No leíste las escrituras siendo maestro? ¿O no sabes asociar? Y lo primero que me viene a la mente acá es, no es algo nuevo en las escrituras este obrar, ¿no? El obrar del Espíritu, así como lo hace el viento. Porque es como una alusión a Ezequiel, ¿eh? Como obra el Espíritu cuando sopla los cuatro vientos y da vida a los huesos secos. Entonces no le estaba diciendo nada loco a Nicodemo Jesús. Simplemente ahora lo está comparando con el viento, pero por eso ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? No es algo nuevo que te estoy diciendo. O sea, el Espíritu Santo obra así como obró en la visión de Ezequiel, pero así obra el Espíritu Santo. ¿Entienden? Entonces, acá le está enseñando Jesús acerca del nuevo nacimiento. Ahora fíjense que dice lo siguiente en el versículo 11. De cierto te digo que el que no sabe, perdón, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Ahora, fíjense que Jesús comenzó a hablar en plural. ¿Por qué Jesús habla en plural? Bien, según los contextos, otra vez, desde el capítulo 1 al 3, debe estar hablando o hacer referencia de él y de Juan el Bautista, porque eran ellos dos. O sea, Juan Bautista comenzó predicando el reino de los cielos se está acercando y Jesús comienza a hablar que el reino de Dios, para entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo. Entonces, fíjense que acá habla en plural Jesús y eso es una de las cosas que nos tiene que llamar la atención. Entonces, para agarrar y decir, ven la pregunta que yo hice, ¿por qué Jesús habla en plural? Entonces yo tengo que volver a releer el texto desde el capítulo 1 y todo el capítulo 3 para saber de qué me perdí, ¿no? ¿Por qué Jesús está hablando en plural? El versículo 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿De qué cosas terrenales está hablando Jesús? Bien, o sea, Nicodemo era maestro de Israel. Y Jesús está hablando para que este maestro pueda entender, ¿no? Así todo, no quieren creer. Dice el versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Tanto el verso 12, todo el verso 12, como el verso 13a, que vendría a ser hasta esa parte, Jesús explica que solo Él tiene información que nadie más tiene. A ver un cachito, esperen. Si yo mal no recuerdo, a ver. Y entonces, esperen un cachito. Fíjense lo que dice Juan, después del 31. El que de arriba viene es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Fíjense que lo que habla Juan
es muy parecido a lo que el Señor Jesús le está hablando a Nicodemo. Ahora, Él está diciendo, estas cosas celestiales que Jesús trae es porque Él descendió del cielo. ¿Se dan cuenta cómo yo tuve que ir al versículo, ¿cuál es? El versículo 31 y 32 para poder entender esto. Él está trayendo algo nuevo, algo celestial, que es lo que va a suceder, lo que el hombre tiene que entender para poder poner su fe en Jesús. Entonces, Él trae algo nuevo, algo celestial, porque Él vino del cielo. Ahora, acá hay que yo acá lo subrayé también, porque fíjense que es algo desconcertante, porque dicen, nadie subió al cielo, sino que el que descendió al cielo. O sea que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Descendió o todavía está en el cielo? Bien, yo les voy a decir, no se rompan la cabeza tratando de entender este pasaje, específicamente la segunda parte del versículo 13. ¿Por qué? Porque todavía se siguen las discusiones. Ustedes van a buscar, no se queden con comentaristas, porque todavía se sigue discutiendo, porque es un pasaje muy, muy, muy difícil de entender. Se pueden sacar deducciones, pero bueno, ya eso llevaría muchísimo más tiempo. Lo que a nosotros nos interesa es lo que el pasaje nos está diciendo. Bien, esto no lo entiendo. Bueno, lo dejaré para más adelante. Pero si yo estoy interpretando lo central del pasaje. Acá Jesús le está diciendo que Él descendió del cielo para poder hablar cosas nuevas, cosas celestiales que antes no se habían hablado. ¿Se entiende? Ahora, así todo, Jesús le muestra el plan de Dios. Porque fíjense lo que dice, ¿no? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es como agarrar, es como si yo me quedo, si yo hoy, esperen un cachito, si yo hoy el pasaje lo corto acá, fíjense, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y si Jesús lo corta ahí, podemos agarrar y decir, ¿y qué cosas son? ¿Y para qué las va a decir si no vamos a creer? Así todo, Jesús le muestra el plan de Dios por medio de algo que Nicodemo conocía muy bien y lo aplicó a sí mismo. ¿Qué conocía Nicodemo? La historia de Moisés. Fíjense el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16. Porque de tal manera, fíjense la flechita nuevamente, porque de tal manera que, como Moisés levantó la serpiente, como esa manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, así como dio Dios la serpiente en el desierto y la levantó Moisés, esa serpiente en el desierto, de tal manera levantó a su Hijo. O sea, ¿cómo demuestra Dios amando el mundo? Levantando a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, estos son exactamente lo mismo. Lo está aplicando acá, esta parte está aplicando lo que Nicodemo conocía, la historia de Moisés.
¿Mm? Y otra vez sigue, ¿no? Dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto es obvio, porque Dios, cuando mandó a Moisés a levantar esa serpiente, no era para condenar al pueblo, era para salvar al pueblo. Tengan en memoria, o sea, entiendan que esto es una conversación con Nicodemo, con el maestro de la ley. Y Nicodemo conocía la historia. ¿eh? Dios no mandó a Moisés a hacer una serpiente y levantarla para condenar al pueblo, sino para que todos los que miren la serpiente puedan ser salvos o sanados. Es exactamente lo mismo. Es sino para que el mundo sea salvo. Otra vez, porque Dios dio a su Hijo. Así como como Dios le dijo a Moisés que levante la serpiente. Fíjense en esta flechita que estoy moviendo. Salvos por él, porque nos dio a su Hijo, lo levantó, así como Moisés levantó la serpiente. Otra vez les dice, el que en él cree no es condenado. Ahora, nuevamente, fíjense, todo esto se relaciona con la historia de Moisés. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, nosotros podemos ver acá que finaliza el primer ejemplo de cómo es posible que un ser humano puede ser salvo. Este ejemplo fue extraído de un acontecimiento antiguo y aplicado a la obra de Jesús. Esto es lo que hizo Jesús con Nicodemo. Agarró el primer ejemplo, esta historia. Recuerden que lo que le está revelando Jesús a Nicodemo es estas cosas. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Le está revelando cómo fue, con qué, con hechos que Nicodemo sabía, la historia de Moisés. Esta parte de acá, absolutamente todo esto, es la explicación y la aplicación de la historia de Moisés cuando levantó la serpiente. Así como, porque ustedes se tienen que poner en la mente de Nicodemo acá, ¿no? Ya un poquito, porque así como aquellos que miraban la serpiente eran sanados, de la misma manera, todos los que miran a Jesús van a ser salvos, porque es lo que Dios va a hacer. A ver, ¿qué más dice? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y acá yo puse una pregunta. ¿Acaso ya no dijo cómo el hombre es condenado? Fíjense, porque dice, el que no cree ya ha sido condenado. Y acá me dice, y esta es la condenación. ¿Cómo es esto? Porque acá comienza con otro ejemplo Jesús, que la luz vino al mundo. Este es otro ejemplo, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué hace? Aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Entonces acá Jesús da otro ejemplo a Nicodemo de cómo es el hombre en realidad y por qué no quiere creer en él. O sea, acá lo está haciendo el ejemplo, es acerca de la luz. Acerca de la luz que vino al mundo. Y cómo son
los hombres y lo que hacen los hombres. Y acá hay una comparación del por qué suceden esas cosas. Primero, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué hace? Aborrece la luz y no viene a la luz, con una razón. Eso lo vimos la otra vez, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cuál es la comparación? ¿Cuál es la antítesis? Mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, obviamente que se pueden extraer un montón de cosas más, pero con todo lo que yo ya tengo acá y lo que he escrito, lo que yo fui escribiendo, yo puedo sacar una conclusión de lo que el pasaje dice, no lo que yo aplico, lo que puedo aplicar a mi vida, lo que puedo aplicar a la vida de los demás. No, esa parte todavía no se llegó. Solamente lo que el pasaje me está diciendo. Esperen un cachito aquí abajo. ¿Qué podemos entender del pasaje? Bien, Nicodemo vino creyendo en Jesús como maestro, no como Mesías. ¿Te acuerdas? Él vino creyendo como maestro, por las señales que vio. No lo reconoció como Mesías. Entonces, en base a eso, y por eso Jesús le tuvo que demostrar por medio de ilustraciones, ¿qué ilustraciones? Tanto escriturales como naturales. Escriturales, el tema de Moisés, y naturales, el tema del viento, el tema de la luz, que el creer en él es una obra del Espíritu. El Espíritu da ese nuevo nacimiento para reconocer cómo Dios planeó y ejecutó su obra de salvación. Una vez que ven esa luz, la persona cree en Jesús. Entonces, eso es lo que Jesús le estuvo mostrando a Nicodemo. Por otro lado, Jesús hace un contraste mostrando a Nicodemo que Dios no envió a Jesús o a su Hijo a condenar, sino a salvar. Es el hombre que no quiere ir a Jesús y creer en él, a pesar de tener tantas evidencias como las señales que estaba haciendo Jesús y sus enseñanzas. Jesús estaba haciendo señales para que la gente pueda creer. Pero, por ejemplo, Nicodemo y otros solo lo reconocieron como maestro. Entonces, esas señales tenían un propósito. Esas señales que dice acá, Jesús le está diciendo, mira, si no naces de nuevo, no vas a poder entender, porque no vas a poder entrar al reino de los cielos. Y entonces le comienza a demostrar esas cosas celestiales que él viene a decir, por medio, como decía, ¿no? Tanto escriturales como naturales. Entonces, podemos ver lo que ya el pasaje me dice, esa enseñanza que yo puedo extraer del pasaje. Les recuerdo, no es para ya aplicarlo, porque todavía no llegamos a la aplicación, pero sí puedo entender lo que está hablando este pasaje. Así que bueno, yo sé que son muchas líneas que hago, pero o cómo separo los textos, pero me es una forma útil, por ejemplo a mí, para poder comprender el pasaje. Y así pueden hacer ustedes notas al márgenes, ir haciendo preguntas y siempre leer y releer el texto y no poner nada al texto. Yo acá no puse nada al texto, yo me basé siempre desde el capítulo 1 al capítulo 3, viendo el contexto. Lo único que yo les expliqué un poquito, nada más, para que no queden un poco colgados, por si no lo llegan a encontrar en algún comentario, es, esperen un cachito que no lo encuentro acá, que es esto, el que no naciere del agua, que fue la explicación que le dije acerca de el bautismo, que Juan el Bautista comenzó a predicar. Así que bueno, no los enrío más.
Espero que también puedan ustedes llegar a esta conclusión de lo que el pasaje nos está hablando. Nuevamente lo repito, Nicodemo vino creyendo en Jesús como maestro, no como Mesías. Y por eso Jesús le tuvo que demostrar por medio de ilustraciones, tanto escriturales como naturales, que el creer en Él es una obra del Espíritu. El Espíritu da ese nuevo nacimiento para reconocer cómo Dios planeó y ejecutó su obra de salvación. Una vez que ven esa luz, la persona cree en Jesús. Por otro lado, Jesús hace un contraste, mostrándole a Nicodemo que Dios no envió a su Hijo a condenar, sino a salvar. Es el hombre que no quiere ir a Jesús y creer en Él. A pesar de tener tantas evidencias, a pesar de que tenía tantas evidencias Nicodemo y los demás, como eran las señales que estaba haciendo Jesús y sus enseñanzas. Bueno, hermano, que el Señor les bendiga.